La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La poderosa gracia de Dios se ha extendido para salvación a los millones de almas sobre toda la faz de la tierra. Esa gracia es tan amplia que Dios la ha designado para todo aquel que quiera ser salvo. Amigo, esa gracia se llama Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el llamar de nuestro Señor Jesús. Cuando a Jesús lo criticaban los religiosos porque estaba en medio de los pecadores, mas Jesús dice, yo vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Yo vine por los enfermos, no vine por los sanos. Vine por los pecadores, nunca por los justos. Los justos no tienen necesidad. El enfermo no tiene necesidad del médico ni de la medicina, mas el enfermo sí necesita al médico y a la medicina. Lo mismo es el justo ya está perdonado, ya está limpiado, ya tiene a Dios en el corazón. Pero el pecador no tiene a Dios en su corazón, necesita a Dios. Y por eso Dios en su misericordia ha esparcido hombres y mujeres en toda la faz de la tierra para predicar la palabra, aunque hay pueblos que no reconocen de ninguna manera a los predicadores, ni a Dios, ni a los predicadores, ni al mensaje que traen los predicadores. Les es dolor de cabeza, les es confusión, pero la verdad de las cosas es que Dios ha dispuesto salvar al hombre. Ahora, si el hombre no toma esa salvación para sí, que está grandemente gratuita, dada por Dios, si el hombre la rechaza y la pisotea, la maldice y ultraja aún al mismo Dios que envió a los predicadores, lo que le toca es horrendo juicio. He estado hablando sobre la embriaguez de la ira de Dios sobre los pueblos que realmente son apartados para servir al pecado y al diablo mismo. Para ellos viene la ira de Dios, como vimos a través de los estudios anteriores, sobre los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas que las terminamos en el día de ayer. Ahora, viene un gran juicio terrible. Va a haber ciertamente después, primero viene el rapto de la iglesia, la desaparición de los millones de creyentes sobre la faz de la tierra. Seremos llevados más allá de las nubes. Mientras tanto, sobre la faz de la tierra comienza una gran abominación que le llaman la abominación desoladora. Se le llama así porque traerá asolamiento a todos los pueblos, tribus y lenguas. Porque esa gran tribulación hará que pueblos queden como pueblos fantasmas. Desaparecerán millones de almas de sobre la faz de la tierra. Pero al final habrá de esa gran tribulación, habrá una resurrección de los justos. 1000 años más tarde viene la resurrección de los muertos impíos. Cuando el apóstol Pablo nos habla de esos muertos impíos, él contempla cuando se sienta Jesús como el juez para juzgar. Se sentará en su trono blanco, según las santas escrituras,
En Apocalipsis capítulo 20 nos habla de esto y es tan claro y tan preciso y directo el mensaje de que habrá resurrección de los impíos. Estos impíos comparecerán, estos muertos resucitados comparecerán ante el trono blanco. Los impíos que han sobrevivido, ciertamente que no fueron quemados con fuego, serán llamados para su sentencia, la última sentencia. En el libro de Apocalipsis, note lo que acontece. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, acontece algo grande y espantoso. Juan el apóstol ve un gran trono blanco y el que está sentado en él. Y delante de este juez huye la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. En la inmundicia, en la contaminación, en la impureza, no se encontrará más esa tierra y ese cielo contaminado. Será totalmente quitados de la presencia de Dios. Es decir, los hombres que serán juzgados, que serán millones de millones, que no se podrá contar por la muchedumbre, porque serán como la arena de la mar. Y más la gente que estará viva, que será llamado ante este trono blanco. Se le llama trono blanco porque el que juzga es el juez de los jueces, es el santo de los santos. Juzga con justicia, con rectitud. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida, inmediatamente recibirá su sentencia y será arrojado al lago de fuego. Amado televidente, esto es para la gente que no quiso nada con Dios. No es para ningún justo. No se aflija ningún justo, que no es para usted. Es para los impíos, para los malvados, los criminales, los homosexuales que no se arrepintieron, para las mujeres lesbianas que no se arrepintieron, para los borrachos que no se arrepintieron, para los asesinos que nunca se arrepintieron, para los adoradores de demonios y de imágenes, es para ellos. Por lo tanto, el apóstol Juan ve ese trono blanco y el que está sentado sobre él y delante del cual huye la tierra y el cielo, y ningún lugar se encuentra para ellos. Es triste y doloroso. Tal vez usted diga, pastor, pero usted habla tan duro. Es que yo no soy el inventor de la palabra, soy el predicador de la palabra. El inventor de esta palabra es Dios y la ha inspirado a sus santos que Él santificó para estos propósitos. Por lo tanto, cuando ese cielo y esa tierra realmente sea removida, porque no soportará la santidad de Dios, de Jesucristo, no soportará, ciertamente no podrá estar en presencia de un Dios tan santo y puro. Y Juan ve también cuando huye el cielo y la tierra. Entonces ve a los muertos, a los grandes, pequeños de pie ante Dios. Los libros entonces se abren. Serán abiertos, el cual es el libro de la vida. Porque Dios no mandará a nadie al infierno si lo encuentra su nombre en el libro de la vida. Pero ahí estará frente a este juez el libro de la vida. Serán juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras mientras existían vivos sobre la faz de la tierra. Estas cosas así están escritas en la Santa Palabra. Entonces vemos a la luz de las Santas Escrituras que en ese tiempo el mar se encargará de entregar los muertos que hay en él. Y la muerte también entregará a todos los que jaló. Y el Hades, que es el lugar del tormento, también entregará a los muertos que haya en él. Serán juzgados cada uno según sus obras. ¿Por qué?
¿Por qué serán juzgados? Porque llegó el tiempo de llevarse a cabo lo que ya Dios ha venido hablando por siglos y siglos a través de sus auténticos profetas, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Por lo tanto, Dios ha venido hablando a través de los miles y miles de gentes que se congregan en las distintas iglesias. Solo Asamblea de Dios tiene 68 millones de creyentes, sin contar los bautistas, los presbiterianos, luteranos, sin contar las llamadas final, los Ebenezer, sin contar otras instituciones evangélicas. Solo Asamblea de Dios. Esto de entender que muchos de estos miembros están predicando en distintas partes, en las plazas, en las playas, en los mercados, en las bocas calles, en los cruceros de las calles. Se encuentran predicando, pero la gente no quiere oír. Recuerden una ocasión en el MacArthur Park, aquí en la ciudad de Los Ángeles, habían 3 hombres sentados. Les estaba dando un tratado a cada uno de ellos. Y me dijo, Señor, ¿para qué nos da eso? ¿Para qué? Nosotros eso no lo tomamos en cuenta. Lo que usted está haciendo es como espadear al aire. Mire lo que hacemos con esas cositas que usted nos da. Delante de mis ojos lo partieron. Pero salió una palabra de parte de Dios para ellos. Le dije, cada pedazo de ese tratado que usted rompió será totalmente testigo contra de usted, que recibió una palabra de parte de Dios, pero usted la rechazó. Se burló de Dios, de su palabra y de su predicador. Esto será testigo contra su propia cabeza. Y aquellas personas, aunque no quisieron estremecerse, se estremecieron porque sabían que les estaba soltando una palabra de parte de Dios. Pues este tipo de gente que no quiere nada con Dios, no quiere saber nada con la palabra, porque ellos me dijeron, eso es como tirar bala al aire sin apuntar a nada. Le dije, así parece, mi amigo, pero este tratado va a ser testimonio contra de usted. Será el juez en el día del juicio. Y noten que dice claro las Santas Escrituras, aparecerán los muertos, grandes, pequeños, estarán de pie ante Dios y los libros serán abiertos. Y otro libro será abierto, el cual es el libro de la vida. Serán juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y según sus obras, es decir, todo lo que hace el hombre, bueno o malo, están escritos en el libro del control de la vida de cada individuo. Por lo tanto, cada persona es responsable de sus hechos buenos o malos. También el mar, donde hay tantos ahogados, tantos muertos de una y de otra forma, entregará sus muertos. La muerte y el Hades comparecerán delante de este gran juez para entregar los muertos que hay en ellos y serán juzgados cada uno según sus obras. Así dice Dios en su palabra preciosa. La muerte y el Hades también son lanzados al lago de fuego. Ese es lo que enseña las Santas Escrituras como la muerte segunda. La muerte segunda quiere decir la separación total de Dios, de toda esa multitud. Esa multitud no verá a Dios. Y si lo ve, lo verá de lejos, pero no tendrá acceso a la presencia de Dios nadie de estos muertos. Ahí no hay farmacia. En ese lago no hay farmacia, aunque hay millones de doctores condenados, pero ninguno de ellos puede recetar nada ni para sí mismo. Habrá millones de enfermeras también que no se arrepintieron, pero ninguno de ellos podrá sanar a nadie. No habrá nada de medicina, no habrá nada de frescor, ni siquiera una gota de agua.
lo que habrá es fuego y azufre, es lo que dice la Biblia. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Así dice la palabra. ¿Por qué no fue inscrito en el libro de la vida? Porque nunca jamás quisieron arrepentirse de sus pecados. Esa es la situación. Ahora, dice Dios las razones, el por qué la gente va a este tipo de ira de Dios, a saborear el coraje de Dios por todos los siglos. La carta segunda del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el verso 5, dice el apóstol: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra fue hecho por la palabra de Dios, que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero la gente ignora voluntariamente porque no quiere saber nada de la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Porque, según Génesis capítulo 3, todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo, el mal tras mal, mal tras mal. No había deseo de amar, no había deseo de hacer bien. Era el planificar y el planificar y el planificar el pecado. Dios tuvo que tomar la decisión de traer un diluvio, sepultar la tierra con animales y hombres y edificios. Los metió bajo la profundidad de las aguas y muchos de esos quedaron aterrados de lodos. Se han encontrado ciudades hasta 300 y 400 metros de profundidad. Y probablemente hay ciudades todavía mucho más hondo que eso. Por causa del pecado, muchos han descubierto cuevas y ciudades abajo. Sé de una ciudad recién descubierta. Una ciudad que probablemente fue construida para evitar bombas o para evitarse que los enemigos destruyesen. 80 metros de profundidad. También tengo por entendido que aquí, donde estamos en la ciudad de Los Ángeles, hay una ciudad como a 350 metros de profundidad. Eso quiere decir que esa ciudad era una ciudad malvada, terrible y espantosa. Y aún la ciudad en que estamos, Los Ángeles, he escuchado tantas profecías que viene un tsunami que será totalmente sepultada en las aguas esta ciudad por causa de la maldad. Cuando ya llega al colmo, pero Dios tendrá que removernos todos los justos que habitamos acá, porque Dios no hará nada estando los justos. Dios preparó a Noé y a sus 3 hijos, a sus 3 nueras y a la esposa de Noé para salvarlo. Lo sacó totalmente de un juicio terrible llamado el diluvio. Tenemos también Sodoma y Gomorra. Dios sacó a Lot y a sus 2 hijas antes de derramar su ira. Y esto lo podemos ver completamente en distintos lugares, que Dios ha sacado a sus hijos y ha derramado su ira después. Creemos con todo el corazón de que Dios removerá todos los justos de la ciudad de Los Ángeles y va a arremetir contra estos pueblos que cada día se corrompen. Las compañías de televisión, fíjese bien cómo están instruyendo cómo vender las drogas, cómo destruir autoridades, cómo engañar al mismo gobierno. Y esas instrucciones están ahí, se están dando. La gente piensa que es simplemente película. No, son instrucciones que están dando para que todos agarren todas las técnicas posibles para poder seguir con el negocio multimillonario. Pero no se dan cuenta que esos millones de billetes en el día de la ira de Dios no servirá para nada. La Biblia nos dice que serán arrojados esos millones de billetes por las calles,
porque nada de eso podrá librarlos en el día de la gran ira de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que viene para estas naciones? ¿Y qué es lo que viene cuando el Señor se siente en su trono? Vimos que Él va a juzgar los muertos y los vivos. Entonces, también en el libro de Segundo de Pedro, capítulo 3, en el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, donde usted y yo habitamos, están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué es impío? Todo el que hace impiedad, todo el que hace injusticia, todo el que peca sin arrepentirse. Entonces, Dios limpiará completamente con fuego toda esta tierra, pero pasará con gran estruendo frente al juez que se sienta en el trono blanco. Piense en las palabras. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra que salió de la boca de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tal vez usted diría, pastor, pero ¿cómo es que se va a prender toda la tierra? Amigo mío, televidente, ¿de dónde viene el petróleo que hace correr los vehículos y usar las maquinarias de las empresas, los aviones, helicópteros y trenes? No es del suelo. ¿De dónde es que explotan los volcanes constantemente y hacen erupción? De la profundidad de la tierra viene ese combustible tan candente que la tierra no puede soportar debajo. Abajo está cubierto de puro petróleo. Aún bajo las aguas de la mar. Métase al internet, investigue sobre las chimeneas que existen en las profundidades de la mar. Abajo de las aguas de la mar hay fuego que está haciendo hervir las aguas de la mar, que sirven en cierto modo para purificar las aguas del mar. Hay volcanes dentro de las aguas del mar, usted lo sabe muy bien. Los que conocen Discovery se dan cuenta de eso. Esto da a entender que Dios hará que todo ese combustible entre en acción y será tan candente ese fuego que subirá a alturas enormes. Nadie de los impíos será persona que podrá escaparse. Nadie se escapará. Arderán como chicharrón por no haberse arrepentido. Porque así dice la palabra, que cielo y tierra están guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, en el capítulo 3 de esta misma carta, me refiero a Segundo de Pedro, capítulo 3, verso 8. Se nos habla a nosotros, a los que estamos hoy presentes, mas, oh amados, no ignoréis esto. No seamos tontos ignorando esto. Debemos de ser inteligentes sabiendo estas cosas. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen como olvidada, pero Dios no se ha olvidado. Según algunos la tiene Dios por tardanza. La verdad de las cosas es el hombre el que tiene por tardanza la venida, las promesas de Dios. Pero Dios dice que Él es paciente, tan paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca en ese fuego, sino que todos procedan al arrepentimiento para que sean salvos, no sufran la ira de Dios. Dios quiere salvar a la gente, pero no quiere salvar tampoco gente que no quiera vivir con Él. Porque Dios es justo
Él no va a meter en su cielo a gente que hará triza. Jamás. Dios establecerá su reino el 100% en justicia, en rectitud, en santidad. Ahora bien, ya para ir concluyendo, pero el día del Señor ciertamente se manifestará, vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, como dice Apocalipsis 20:11. Los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo será fundido, todo convertido en ceniza. Por tanto, dice el apóstol Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo es posible que ustedes vivan dormidos como creyentes? ¿Cómo es posible que ustedes amen más la vagancia en las tiendas, en los mercados? Porque muchos los domingos dejan abandonadas las enseñanzas de la palabra de Dios, los cultos. Se les hace aburrido, se van constantemente de paseo los fines de semana. Y el templo con los bancos vacíos. Pregúnteles quiénes son. Somos cristianos, pero de nombre, porque no honran a Dios, no sirven a Dios. Por lo tanto, dice el apóstol, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así debemos estar, esperando y apresurándonos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. En este cielo nuevo no habrán más cárceles, no habrán ladrones ni asesinos, no habrá cementerios, ni funerarias, ni quien venda cajones, porque operará la justicia. El amor perfecto de Dios estará en todos los justos, en todos aquellos que somos salvos. Entonces, usted y yo estamos esperando, según las promesas de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Querido amigo, aproveche esta oportunidad, arrepiéntase de sus pecados y camine íntegramente con Dios. Quiero interceder por usted. Padre que habitas en las alturas de los cielos con Cristo Jesús, te ruego, oh Dios, una vez más por la misericordia tuya, abraza toda esa multitud de personas que han sido, oh Dios, movidas por tu Espíritu. Tu Espíritu ha llegado para convencerles de pecado, de juicio y de arrepentirse, oh Dios. Gracias por sacudir sus corazones. Ahora, oh Dios, toma en cuenta su arrepentimiento. Toma en cuenta, Señor, sus nombres en el libro de la vida. Guárdalos, protégelos, porque son tuyos a partir de ahora. Toda la gloria y toda la alabanza te la damos por la salvación de la gente. Amén y amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.